Bienvenidos a mi canal, donde el drama turco nunca termina. Espero que estén listos para una dosis extra de salseo, porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos tuvo enganchados, que nos hizo suspirar y que ahora, ahora parece estar en una montaña rusa emocional. Sí, hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a analizar una situación que está dando mucho de qué hablar. ¿Realmente Demet ignoró algo crucial de Can? ¿Y será que Can Yaman, nuestro galán turco, perdonará ese supuesto error? Agárrense porque esto se pone bueno. Antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero pedirles un favorcito rapidito. Si les gusta el chisme turco, si disfrutan analizando las relaciones de los famosos y si quieren estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo de Turquía, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por supuesto denle like a este vídeo si quieren más contenido como este. Su apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir trayéndoles los mejores chismes. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un fenómeno. Desde que protagonizaron la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos traspasó la pantalla. Su romance fue seguido por millones de fans en todo el mundo, quienes creyeron firmemente en su amor. La realidad, como suele suceder en estos casos, resultó ser más compleja de lo que parecía. Tras un tiempo de relación, y con rumores de boda en el aire, la pareja rompió inesperadamente. Las razones nunca quedaron del todo claras, pero se hablaron de celos, diferencias de opinión sobre sus carreras y, por supuesto, la presión mediática que soportaban. La ruptura fue dolorosa para ambos y especialmente para los fans, que no se resignaban a verlos separados. La historia de amor de Demet y Can se convirtió en un cuento de hadas truncado, uno que los seguidores de la pareja aún recuerdan con nostalgia y, en algunos casos, con resentimiento hacia las circunstancias que llevaron a su fin. Ahora, después de un tiempo considerable desde su separación, una nueva polémica ha surgido. Y es que, según varios medios turcos, Demet Özdemir habría ignorado algo importante relacionado con Can Yaman, algo que podría considerarse un error grave a los ojos de nuestro galán. ¿Pero de qué estamos hablando exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores apuntan a que Demet, durante una entrevista reciente, evitó mencionar a Can Yaman directamente al hablar de su experiencia en Erkenci. Se centró en la serie, en el equipo técnico y en el impacto que tuvo en su carrera, pero omitió por completo el nombre de su expareja. No solo eso, al parecer, cuando se le preguntaba directamente sobre Can, Demet desviaba la conversación hacia otros temas, resaltando el trabajo de otros compañeros o hablando de anécdotas generales del rodaje. Esta omisión no pasó desapercibida para los fans ni para la prensa turca. Muchos interpretaron esto como un intento deliberado de minimizar la importancia de Can en su vida y en su carrera. Algunos incluso sugirieron que podría tratarse de una forma de resentimiento o, al menos, de una falta de consideración hacia alguien con quien compartió momentos muy importantes, tanto personales como profesionales. La prensa del corazón turca, siempre ávida de dramas y controversias, no tardó en hacerse eco de la noticia, alimentando aún más las especulaciones y los debates en las redes sociales. Ahora, ¿es realmente un error imperdonable? Aquí es donde entra en juego la subjetividad. Algunos argumentarán que Demet tiene todo el derecho a hablar de su experiencia como le plazca y que no está obligada a mencionar a Can Yaman si no lo desea. Después de todo, la entrevista se centraba en su carrera y no necesariamente en su vida personal. Además, algunos defensores de Demet señalan que la actriz ha sido objeto de un escrutinio constante desde su relación con Can, y que quizás esta omisión es una forma de proteger su privacidad y evitar reabrir viejas heridas. Otros, en cambio, considerarán que, dada la relevancia que tuvo Can en Erkenci y en su vida, la omisión es, como mínimo, una descortesía. Para muchos fans, la química entre Demet y Can fue el ingrediente secreto que hizo de Erkenci un éxito arrollador. Omitir su nombre es, en cierto modo, negar la contribución de Can al éxito de la serie y, por ende, a la carrera de Demet. Además, hay quienes argumentan que, independientemente de los sentimientos personales, reconocer el papel de Can en su trayectoria profesional es una muestra de profesionalismo y respeto. También es importante recordar que ambos han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, y Can ha estado enfocado en sus proyectos actorales y en su trabajo humanitario. Quizás Demet simplemente está intentando mantener una distancia prudencial y evitar revivir el pasado.
La reciente separación de Demet y Oğuzhan ha añadido una nueva capa de complejidad a la situación. Algunos especulan que la actriz podría estar más sensible a las críticas y a la atención mediática, lo que explicaría su reticencia a hablar de Can. Pero la pregunta clave sigue siendo: ¿perdonará Can Yaman este error? Es difícil saberlo con certeza. Can Yaman siempre se ha mostrado como un hombre de principios y con una gran capacidad para perdonar. Sin embargo, también es cierto que es una persona muy apasionada y que valora mucho la lealtad y el respeto. Su imagen pública es la de un hombre seguro de sí mismo, pero también se sabe que es muy sensible a las críticas y a las injusticias. Si la omisión de Demet fue percibida por Can como una falta de respeto, es posible que le cueste perdonarla. Sin embargo, si Can comprende que Demet simplemente está intentando protegerse a sí misma y evitar reabrir viejas heridas, es más probable que le reste importancia al asunto y siga adelante. Además, la madurez que ambos han adquirido con el paso del tiempo podría influir en su reacción. Can, que ahora está enfocado en proyectos internacionales y en su labor humanitaria, podría considerar que esta polémica es un asunto menor en comparación con sus prioridades actuales. Además, hay que considerar el factor tiempo. Ha pasado bastante tiempo desde su separación, y es posible que ambos hayan madurado y hayan aprendido a lidiar con el pasado de una manera más saludable. Quizás Can ya no le dé tanta importancia a lo que Demet diga o haga con respecto a su relación pasada. El tiempo cura todas las heridas, dicen, y es posible que tanto Demet como Can hayan logrado superar el dolor y el resentimiento que pudieron haber sentido en el pasado. Pero siendo realistas, el mundo del espectáculo turco es un mundo pequeño, y es probable que Demet y Can se crucen en algún momento en el futuro. La forma en que se comporten en ese encuentro será crucial para determinar si existe alguna posibilidad de reconciliación, ya sea sentimental o simplemente amistosa. Un saludo cordial, una conversación breve o, por el contrario, una actitud fría y distante, revelarán mucho sobre el estado actual de su relación. Mientras tanto, los fans de la pareja siguen divididos. Algunos sueñan con una reconciliación y creen que el amor verdadero siempre encuentra un camino de regreso. Estos fans, que se hacen llamar Candem, siguen activos en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de la pareja, y alimentando la esperanza de un reencuentro. Otros, en cambio, han aceptado que la relación entre Demet y Can es cosa del pasado y que ambos deben seguir adelante con sus vidas por separado. Estos fans, más realistas, apoyan a ambos actores individualmente y desean que encuentren la felicidad en sus respectivas vidas. Lo que sí es cierto es que esta nueva polémica ha reavivado el interés por la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que, a pesar del tiempo transcurrido, su historia sigue siendo un tema recurrente en los medios turcos y en las redes sociales. Su amor, aunque efímero, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans, quienes aún no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. La magia que irradiaban juntos en la pantalla y fuera de ella sigue viva en la memoria de muchos, y la idea de una reconciliación sigue siendo un sueño latente. En definitiva, la pregunta de si Can Yaman perdonará o no el supuesto error de Demet Özdemir sigue siendo una incógnita. Solo el tiempo dirá si esta pareja, que una vez nos hizo soñar con el amor verdadero, podrá superar sus diferencias y encontrar una forma de reconciliarse, ya sea como amigos o como algo más. Lo que es seguro es que esta historia, llena de drama, pasión y controversia, seguirá dando de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Y bien, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de drama y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que esto es solo un análisis basado en la información que circula en los medios turcos, y que la verdad absoluta solo la conocen Demet y Can. Para resumir brevemente, analizamos la polémica omisión de Demet Özdemir al no mencionar a Can Yaman durante una entrevista, las posibles interpretaciones de este hecho y la incógnita de si Can Yaman perdonará o no este supuesto error. Vimos cómo esta situación reavivó el interés por la relación entre ambos y cómo los fans siguen divididos entre la esperanza de una reconciliación y la aceptación de su separación. También exploramos las posibles razones detrás de la omisión de Demet, la personalidad de Can y el impacto que el tiempo y las circunstancias personales de ambos podrían tener en su reacción. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero leer sus opiniones. ¿Creen que Demet cometió un error al no mencionar a Can? ¿Creen que Can debería perdonarla? ¿Ven alguna posibilidad de reconciliación entre ellos?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se corten, quiero saber qué piensan de este drama turco. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me ayuden a seguir creciendo dándole like a este vídeo, compartiéndolo con sus amigos chismosos y suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. No se pierdan el próximo chisme, que ya estoy preparando algo jugoso. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, drama y salseo turco. Hasta la próxima.